Bueno, estaba hablando de la gramática universal de Chomsky, que, y de la religión del amor de Satya Sai Baba. Y entonces yo los pongo en paralelo en el sentido en el cual Chomsky, bueno, fue estudiando los diversos idiomas del mundo, ¿verdad? Y él como lingüista fue viendo esos principios subyacentes, vamos a decirlo, ¿verdad? Y llegando a la conclusión de que, bueno, varias cosas lo que él aportó, ¿verdad? Una de las cosas que me acuerdo fue la especie de insuficiencia del estímulo, de que las criaturas, los niños y niñas, infantes, ¿verdad? Al aprender a hablar, la manera en la cual ellos hablan es desproporcionada en relación al estímulo que ellos reciben. O sea, y él resume esto en la siguiente frase: los niños no aprenden a hablar, ellos saben hablar. Entonces lo que nosotros les damos a las criaturas son pequeños estímulos, ¿verdad? Pequeña, muy poca información con la cual su mente y su cerebro, el output que hacen ellos, ¿verdad? Lo que ellos dan en relación a lo que ellos reciben es mucho más de lo que recibieron. Entonces la conclusión obvia es que eso mucho más tiene que venir de algún lado, ¿verdad? Y bueno, y él aparentemente fue llevando hacia el lado de que es el instinto o el impulso del lenguaje es genético, ¿verdad? Y yo estuve pensando mucho de eso en relación a la religión también, porque como hablamos, ¿verdad? Que los neandertales, los cromañón, ellos también tenían pseudo o proto-religiones, entonces el instinto y el impulso también religioso es aparentemente genético para, aunque no soy científico, ¿verdad? Y esto no puedo calificarlo, ¿verdad? Y estoy quizás saliendo de mi área de competencia, pero tengo una gran sospecha de que podría ser, tanto como el lenguaje mismo, la religión podría ser, tiene que evidentemente haber una influencia genética. Y después lo de Satya Sai Baba, ¿verdad? Que como dijimos, en relación a Aldous Huxley y su filosofía perenne, ¿verdad? Yo lo veo más a la religión en sus alturas y cimas y elevación máxima, ¿verdad? Lo veo como la manifestación de esa verdad última del amor, ¿verdad? Que por supuesto toma los sabores y colores particulares de la cultura o de los pueblos o sea que, concretos en los cuales se manifiesta, pero que en su expresión correcta o apropiada o verdadera sería una manifestación del amor, ¿verdad? Y realmente eso es lo que justamente estuve pensando, ¿verdad? Que realmente, y vos mismo lo dijiste incluso en el video anterior, ¿verdad? El tema acá es el amor, y después podemos entrar a ver qué es y cómo vivimos y cómo profundizamos más, ¿verdad? Pero sin lugar a duda que está relacionado con la sabiduría, ¿verdad? La cual es algo que, como dije, cura y expande. O sea, yo recibo la enseñanza de Jesús, ponelo. Yo recibo la enseñanza del Buda o de Lao Tse, y algo en mí, podemos llamarle espíritu, mente, conciencia, lo que sea, algo como que brilla más, ¿verdad? Brilla mejor o tiene vida. Eso es lo que dice, por eso San Pablo creo que dice, bueno, la letra mata y el espíritu vivifica, ¿verdad? El estudio muy seco y eh, muy intelectual, como vos también dijiste, o meramente intelectual o mental, termina en una especie termina como que disecado en meras ideas muertas, ¿verdad? No tiene valor, porque es como que vos cavas una tumba y vas tirando nomás todas las ideas ahí, porque se van al cementerio, no tienen ese elemento vivificador, ¿verdad? Y quizás carismático, ¿verdad?
o espiritual que realmente es lo que da, lo que da, como Jesús mismo también dijo, ¿verdad? Yo vine, eh, vine para darle vida en abundancia. ¿Cómo es ese? Bueno, vida en abundancia, un elemento vivificador, un elemento que eleva, sea como sabemos, intelectual, emocional o activo, ¿verdad? De actividades. Y por eso yo creo que eso es lo que sería, como hace rato mencionaste, el tema de las 50 luces, ¿verdad? Y yo, ese sería, o sea, sin eso, como diría San Pablo, para mí vivir es Cristo, morir ganancia. Mejor morir, no vale por la pena si no está ese elemento espiritual que está pujando para darle a cada cual su, para revitalizar su talento, ¿verdad? Como Jesús habla en la parábola de los talentos, ¿verdad? Uno tiene uno, otro 5, otro 10. Entonces, eh, Dios, ¿verdad? O el Espíritu infunde vida al talento de cada persona. Otra cosa que creo que dice Saibada también, Satya Saibada dice, bueno, todos tenemos diversas funciones o tareas que hacer en el mundo, pero todos necesitamos paz interior para llevar a cabo esas tareas correctamente, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero eso es lo que yo te diría en relación a la ciencia misma, la filosofía y la religión, ¿verdad? La ciencia a mí me parece una herramienta apropiada y correcta para lidiar con los objetos, como dijimos, del mundo, ¿verdad? Sea que uno, y ahí carece de relevancia si uno está interesado en la sabiduría, ¿verdad? No importa porque la tecnología, igual que tu celular, tu auto, tu licuadora, tu luz se va a prender, todo va a funcionar tecnológicamente porque está diseñado para eso, para funcionar independiente, como dijiste, o la separación entre el sujeto y el objeto. Entonces eso está diseñado para operar independientemente de nuestra voluntad y de nuestro arbitrio o aquiescencia o lo que sea. La máquina, el robot, solamente tiene que recibir su energía, la electricidad, lo que sea, y le apretas un botón y idealmente es un autómata que va a continuar por sí solo, ¿verdad? Entonces eso lleva hacia el mundo objetivo que es su propio campo en sí mismo, ¿verdad? Y lo que a nosotros más evidentemente estiramos, eso es justamente lo que te iba a decir, que hacia lo subjetivo y hacia las verdades del espíritu y hacia profundizar en uno mismo o en el sí mismo. Y eso es lo que yo, como te digo, veo con el tema de la 50 luces, la fundación, de que usar la filosofía que necesites, o el arte, o lo que quieras, ¿verdad? Que a vos te gusta, ¿verdad? Sea cual fuere tu hobby, usa cualquier cosa. Si tu hobby es, bueno, andar en bicicleta, o si no, irme a la naturaleza y mirar las flores, o cantar, o bailar, o escribir, lo que sea, escribir poesía, o leer, o mirar películas. Usa eso y con la metodología filosófica, y eso usa para entrar en vos mismo, para ir a lo trascendente, para ir a lo fundamental. Y eso es la meditación, yo diría, ¿verdad? Entonces filosofía y meditación que va hacia eso, pero como te digo, en equilibrio, ¿verdad? En equilibrio y básicamente eso, ¿verdad? Usar la mente para ir más allá de la mente, diría. Y está bien, es un enfoque que se puede decir es válido en esta búsqueda. La filosofía es búsqueda, ¿verdad? Y es comprensión. La filosofía apunta fundamentalmente a, a esa sabiduría que permite conocer la integridad y unicidad de todo lo que es. Se puede decir en ese sentido, ¿verdad? Y todo lo que vos decís estaría dentro de lo que se puede entender es el camino por el que vos vas transitando. Así es como se podría ver
y desde una cierta perspectiva, cada uno tiene su propio camino. Pero hay que decir también de que todos apuntan fundamentalmente a un solo camino, que para llegar a conocer esa verdad, para llegar a realizar esa realidad que es el sí mismo, en realidad uno tiene que transitar por el camino del amor fundamentalmente, como coinciden en eso todas las enseñanzas de sabiduría. Y en realidad ese tema del amor, para ponerlo en práctica, es algo arduo, ¿verdad? Y eso es lo que uno debe comprender de buenas a primeras, para poder justamente abocarse también a descubrir esa manera de funcionar la mente, que tiene esa tendencia egocéntrica y precisamente a dividir y a separar a sí mismo de lo demás, o del resto, o del mundo, ¿verdad? El amor es, digamos, esa fuerza, se puede decir, que permite que uno pueda conformar una idea clara, lúcida, de que existe una unicidad entre todo lo que hay. Se puede apuntar de esa manera. Y a eso finalmente apunta y converge esta búsqueda de la filosofía. Para citarle una vez más a Nisargadatta, la pregunta fundamental de toda filosofía y psicología es: ¿quién soy yo? Entonces, en realidad, cuando uno apunta a ese objetivo, se podría llamarle, usando lo que corrientemente la palabra utiliza para indicar lo que sea la meta, o precisamente el objeto que uno está teniendo frente, ¿verdad? Y que va en busca de eso. Entonces, en realidad, lo que uno debe apuntar primariamente es a conocerse a sí mismo, como ya Sócrates lo decía, y como ya en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos estaba escrito. Incluso antes de Sócrates, Tales de Mileto, cuando se le preguntó qué es lo más fácil de hacer en este mundo, contestó diciendo: dar consejos a los demás. ¿Y qué es lo más difícil? Conocerse a sí mismo. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, lo que fundamentalmente cuenta en este camino filosófico, que se puede decir es el camino del ñani, como le llaman en la India, en el hinduismo, ¿verdad? Del sabio que llega a conocer esa realidad, es fundamentalmente plantearse esa pregunta que dice: ¿quién soy yo? Te acordarás que Ramana Maharshi habla de eso, ¿verdad? Nisargadatta habla de eso. Y definitivamente, desde luego, en el hinduismo apuntan a hacer coincidir ese yo con el Atman, que es la expresión del Brahman, que es lo absoluto desde el aspecto externo, se puede llamarle, y el Atman es el mismo ser absoluto que opera en cada uno, en cada ser humano fundamentalmente. Entonces, Dios es en mí. Eso está en todas las doctrinas. Dios es amor, también se dice. Y uno debe apuntar a la práctica fundamentalmente. Y cuando la mente se va perdiendo, digamos, en esas divagaciones, uno debe estar muy atento, independientemente de que eso forma parte también de la búsqueda, porque hay que darse cuenta fundamentalmente de que para que pueda llegarse a ese conocimiento de la realidad unitaria, se tiene que decir que uno necesariamente debe sufrir una transformación.
radical de la propia conciencia, de todo el cuerpo, de la estructura corporal y mental, si se puede llamar, hasta que uno siente que es todo lo que es y que eso es fundamentalmente, esa experiencia es el amor universal, el amor sin elecciones, el amor en donde el Padre, que es Dios, en realidad no hace diferencia entre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. Entonces, desde esa perspectiva, uno va comprendiendo esta realidad en su esencia, en su fundamento y en su realidad manifestada también. En todo está lo que se puede llamar Dios, y en realidad Dios es el yo soy. Ese yo soy, como dice Ramana justamente, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conocer, él cita los salmos en ese contexto. Y ese conocer que soy yo implica ser yo mismo, en definitiva, porque conocer en ese caso coincide con ser, la realización del ser en la unicidad. Eso es lo que finalmente puedo señalar respecto a todas las cosas que estuvimos planteando antes de ahora. No, y yo lo pondría eso en reverso, como lo que acabas de decir, bueno, vamos a decirle como nosotros estamos en este tema, ¿verdad? En este trabajo, en este emprendimiento hace tanto tiempo, realmente, evidentemente a nosotros dos, ¿verdad? Nos suena muy familiar todo esto y nos parece muy natural también. Pero yo diría también que la gente, bueno, y eso depende, ¿verdad? Va a depender del individuo, supongo, pero la manera en la cual yo pondría en reverso lo que acabas de decir es de que yo diría, bueno, y es hermoso lo que acabas de citar de Ramana Maharshi, por ejemplo, que él también leía la Biblia y él citaba incluso, ¿verdad? Y todo es uno realmente, porque él vivía eso experiencialmente y podía transmitir incluso esa experiencia a otra gente, ¿verdad? O transmitía la experiencia acorde al nivel de la persona que acudía a él, ¿verdad? Y entonces, sí, morar en el ser y somos el ser. Por eso cuando vos hablas del amor, para mí el amor no es tanto algo que uno siente o algo que uno debe hacer o con lo cual uno debe identificarse, sino más bien el amor es meramente el ser, ¿verdad? Y entonces eso pone la situación en un estado natural en la cual no hay ninguna especie de perturbación, excepto que entra ahí el ego y las tendencias, los deseos, los miedos, el enojo, todo el desorden que pueda surgir, pero el estado normal y natural, espontáneo e incluso automático, yo diría, es ese amor ser que es lo que es, ¿verdad? Sobre lo cual se superpone el ego con sus diversas tendencias contradictorias, ¿verdad? Y entonces eso nomás es lo que yo diría que, bueno, tenemos que amar, tenemos que ser ese ser, pero yo revertiría eso y diría, bueno, somos ya el ser, somos ya el amor. Lo único que debemos estar atentos es que nos surja el ego llevando las cosas hacia otro lugar, ¿verdad? Esa nomás es la acotación que yo diría, pero como dije también, eso va a depender de cada persona, ¿verdad? Que quizás esté mirando este video y diga, bueno, pero ¿qué es lo que es el ser? ¿Qué es lo que es el amor? O no sé, o qué es lo que es Dios, ¿verdad? ¿Y quién soy yo? Como voy a decir, ¿quién soy yo en relación a estas cosas? Y Ramana mismo dice, ¿verdad? Él dice que mientras uno no esté en esa realización, ¿verdad? En el sí mismo, en la realidad, en lo absoluto o en la divinidad, entonces el mundo, Dios y el yo aparecen como separados, ¿verdad? Pero cuando uno ya está en esa realización, entonces tal separación ya no es más. Entonces, eso es lo que podría